enseñanza el día de hoy. Muy bien. Bueno, le pido que me acompañen al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 25 en adelante, por favor. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 25 en adelante. El día de hoy vamos a analizar, vamos a estudiar el milagro de la sanidad de la mujer del flujo de sangre. Es una historia que todos conocemos. Hemos oído muchos mensajes, muchas enseñanzas, la hemos leído y bueno, así que vamos a tomarla nuevamente, vamos a dejar que el Señor nos enseñe. Amén. Marcos 5:25 dice así la palabra del Señor, que una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Verso 27. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Oremos. Señor, te damos las gracias porque hoy estamos aquí sentados con vida, con fuerza, Señor, para venir hasta acá y ya te adoramos, Señor, y te alabamos y sabemos que tú recibiste nuestra adoración. Porque a ti te agrada cuando tus hijos, tus santos, te adoran. Hoy y en este momento nos toca oír tu palabra. Y como María, nosotros, Señor, nos hemos sentado y nos sentamos a escuchar, a recibir la mejor parte, tu palabra, a los pies de nuestro Maestro, el Señor Jesús, estamos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre y que tu palabra se quede ahí permanentemente en nuestra mente y corazón. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual es enviada. Abrimos nuestro corazón y estamos dispuestos para oírte y ser enseñados por ti. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Ponga un separador ahí en el Evangelio que acabamos de leer de Marcos 5:25. Vamos a estar analizando o escudriñando varios versículos. El versículo 25 dice que una mujer que desde hacía 12 años padecía de una enfermedad que era el flujo de sangre. La historia no nos dice qué causó este flujo de sangre. Probablemente los expertos dicen que fue una hemorragia uterina crónica de naturaleza menstrual. El punto es que esa mujer había sufrido este sangrado anormal durante 12 largos años sin poder curarse. Y por si fuera poco, este sangrado la hizo ceremonialmente impura, que en un momento más lo vamos a ver.
No hay muchos detalles en la Biblia de esta mujer, pero algunos creen que posiblemente era una mujer de clase social acomodada, puesto que Marcos dice que había gastado mucho dinero. No cualquiera tiene mucho dinero, ¿verdad?, para gastar en médicos, pero ella tenía mucho dinero y buscaba la sanidad. Posiblemente era una mujer rica, influyente, no lo sabemos. Pero la ley, hermanos, nos enseña y nos dice, que lo vamos a leer en un momento, que la situación de ella era muy delicada, porque por el tipo de enfermedad que padecía, debía ser considerada inmunda. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Vayamos a Levítico capítulo 15, versículo 25, donde se nos demuestra esto precisamente. Levítico capítulo 15, versículo 25. Y dice así, escribe Moisés de la siguiente manera, y dice: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, esto ya es anormal, ¿verdad?, por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, se refiere a la menstruación, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su menstruación. Versículo 26. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Tanto ella como los muebles que ella usara, sea una silla, fuera su cama, las sábanas, su ropa, si agarraba una cuchara, si el plato donde ella comiere, los zapatos, donde quiera que ella andaba, todo tenía que mantenerse lejos de esa persona, porque si alguien tocaba algún artículo que ella ya hubiese tocado, aunque fuera accidentalmente, quedaba contaminada esa persona legalmente. Así que el problema de esta mujer pues era grave, porque estaba muy enferma, pero además de eso era considerada inmunda. Entonces imagínense ustedes, por favor, cómo la vería la gente, ¿no? Y cómo se sentiría ella por esa situación tan penosa. Ahora, si eso nosotros lo traspasamos a nosotros, a nuestra dispensación, ahora que conocemos al Señor, podemos darnos cuenta que esos éramos nosotros sin Cristo. Esos éramos nosotros sin el Salvador, con problemas como ella, sí, pero nosotros con problemas de toda clase, enfermos físicamente, puede ser que también, pero por si fuera poco, impuros y reprobados delante de Dios. Eso éramos nosotros. De hecho, Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2 de Efesios, capítulo 2, versículo 12 y versículo 13, y nos dice lo siguiente: que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa mujer éramos nosotros, alejados de Dios totalmente por nuestra impureza, por nuestra pecaminosidad, legalmente reprobados a los ojos de Dios, y no había nada que pudiéramos hacer por nosotros mismos. No podíamos resolver nuestra solución por nosotros mismos, ni nuestros sacrificios como se hacían en el Antiguo Testamento, ni nuestras muchas ofrendas, ni nuestras obras. Nada nos podía salvar de nuestra verdadera situación o nuestro verdadero estado a los ojos de Dios, inmundos completamente. De hecho, nuestro futuro ya estaba dicho, decretado por la misma Escritura, al fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Pero cuando viene Cristo, dice el apóstol Pablo, que ahora en Él, nosotros los que en otro tiempo estábamos lejos, hoy hemos sido acercados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Se acercó en fe a Jesucristo. Más adelante lo vamos a explicar. En el versículo 26 de nuestra historia dice que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor.
Y es que con tal enfermedad, esta mujer ya había visitado a muchos médicos. Marcos dice que había sufrido mucho. Seguramente se refiere a lo desgastante que era para esta mujer estar visitando tantos médicos, con tantos tratamientos y diferentes tratamientos, no durante unos meses ni durante un año, sino durante 12 largos años. Y ustedes saben de lo que estoy hablando y de lo que Marcos está hablando. Los que hemos estado enfermos de alguna situación, vamos con un médico y no quedamos, y luego nos recomiendan a otro y ahí vamos, y luego vamos con otro y ahí va, y ya hasta que nos dicen, es que tienes que ir a Houston. No, ya se nos pierden todas las esperanzas, ¿no? Y dicen, bueno, ni pasaporte tengo, ni credencial del IFE tengo, y tengo que ir hasta Houston. Era el caso de la mujer. Había perdido toda esperanza, hermanos. Había gastado mucho dinero y había sufrido mucho. Pero el sufrimiento no solo era por eso, por su enfermedad, sino que Marcos dice que nada le había aprovechado. Nada le había aprovechado. Y también sabemos, hemos vivido esa situación, porque somos humanos como esta mujer, vulnerables a la enfermedad. Y a veces nos atendemos y nada nos funciona, y más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios trata con nosotros por medio aún de situaciones así. Además, los tratamientos médicos de esa época, de la época de Jesús y de la época de la mujer del flujo de sangre, no eran como los tratamientos de ahora. En esa época eran una mezcla de medicina con superstición, y en muchos casos rayaba hasta la brujería también. Entonces esta mujer iba con un médico y a veces tenía que ir con un hechicero, y a veces visitaba al brujo, y ahí se le iba todo su dinero. Si hoy nosotros vamos con un especialista, una consulta de un especialista te dice 1,000, 1,500 pesos, y depende de la especialidad, y si es del corazón, hasta 2,000, 2,500 pesos por una consulta nada más. Imagínense, esta mujer durante 12 años se la había pasado visitando a los médicos, a los brujos y debió haber sido muy rica, pues 12 años le duró el dinero para visitar a muchos especialistas. Bueno, pero no solo seguía enferma. Marcos dice que nada le hacía provecho, sino que además, como ya dijimos, se había gastado todo el dinero. Esta mujer había visitado a tantos médicos que se había quedado literalmente en la ruina, Y yo estoy seguro que a muchos de aquí les pasó lo mismo antes de venir a Cristo, o nos pasó lo mismo. Perdimos incluso a lo que voy es esto, que cuando el Señor tiene un plan para nosotros, Él va a permitir muchas situaciones. Y muchos antes de venir a Cristo perdieron negocios, perdieron su trabajo, muchos perdieron la salud y perdieron hasta su posición social. ¿Y saben por qué? Porque Dios tenía algo mejor para ustedes. ¿Sí? Dios tenía un propósito de vida mucho mejor que los propósitos de vida que nosotros nos proponemos, ¿no es cierto? Y planeamos y todo, y el Señor dice, sí, pero mis planes no son como los tuyos, son mejores que los tuyos. Y no precisamente está hablando de dinero, sino de salud espiritual, de vida eterna, de muchas cosas. Él tenía un plan de salvación para ti y para tu familia. Y todo lo que tú pasaste y viviste, aunque se oiga feo, era el plan de Dios para nosotros. Y muchos dirán, ¿qué forma tan dura tiene Dios de trabajar? Yo no creí que Dios fuera así. Bueno, pero hoy estamos aquí gracias a ese trato de Dios que tuvo con nuestras vidas, y algo podemos decir, y estamos mucho mejor que antes. A lo mejor no tienes dinero. Hay muchos que dicen, ¿verdad? Pastor, yo antes de ser cristiano tenía mucho dinero y me iba bien en los negocios, y yo era esto y yo era lo otro, y dicen, yo quisiera tener como antes para dar a la iglesia, y así empiezan a decir, ¿verdad? Pero no es cierto, hermanos. A veces creemos que nos iba mejor antes que ahora, pero es todo lo contrario. Porque cuando nosotros somos débiles es cuando el Señor trae su gloria, y para vernos débiles a veces nos tiene que quitar las cosas. Nos tiene que quitar la salud, nos tiene que quitar parte de las cosas que tenemos, para que entonces nosotros podamos ver el lado bueno de ser hijos de Dios. Amén. Y eso, de hecho, si alguien piensa que Dios trabaja muy duro, pues no somos los únicos.
Yo creo que personas como el apóstol Pablo pensaron lo mismo. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1. Y aunque él no dice que él pensó que era Dios muy duro de tratar, pero como humano pudo haberle pasado por la mente este pensamiento válido. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Aquí se nos está hablando de Saulo antes de ser el apóstol Pablo, un hombre prominente, un hombre inteligente, un hombre importante para su nación, de nacionalidad romana, al mismo tiempo de nacionalidad judía. En cuanto a la ley, él mismo dice irreprensible, circuncidado al 8º día. ¿Qué más dice él? Estudió a los pies de Gamaliel. Se dice que el apóstol Pablo sabía de memoria el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, algunos a veces Juan 3:16 si se equivocan, ¿no? Y él se sabía el Pentateuco de memoria. Y este hombre, ustedes saben que era un hombre que conspiraba contra la fe cristiana. A él se deleitaba matando a los cristianos, los perseguía, y lo vamos a leer ahorita. Él pedía autorización a las autoridades judías, a los sacerdotes, para perseguir y hacer blasfemar a los cristianos aún dentro de las iglesias, de las sinagogas. Los sacaba a rastras de los cabellos y los obligaba a maldecir a Cristo. De hecho, él consintió la muerte de Esteban, este mártir, ¿verdad? Esteban, y él estaba ahí dando su consentimiento. Pero para poder llegar a ser Pablo, lo que fue el apóstol Pablo, Dios tuvo que trabajar muy duro con él. Así que no nos quejemos. Saulo, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, aquí ya está el trato del Señor, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Noten, él está reconociendo que alguien mayor que él está tratando con él. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, ya no eres el jefe, yo soy tu jefe. Y los hombres, versículo 7, que iban con Saulo, se pararon atónicos, oyendo también ellos la voz, pero no vieron a nadie. Verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió absolutamente nada. Ahí está el trato de Dios, ¿sí? El proceso por el que tuvo que pasar el apóstol Pablo para conocer a Cristo fue muy duro. Fue muy duro como el trato que experimentó la mujer del fluido de sangre. Muy duro como el trato que algunos de nosotros también hemos experimentado. ¿Y saben qué? Que todo eso es por la gracia de Dios. Miren, un trato duro, una disciplina del Señor, una llamada de atención, es gracia de Dios. Él no quiere que nadie se pierda. ¿Me explico, hermanos? A veces: Señor, es que me duele esta disciplina. Sí, porque te amo, porque el padre que ama al hijo lo disciplina. Pero al que es un bastardo, al que no le importa su vida, al que le dice haz lo que tú quieras, no lo disciplina. Lo deja que haga lo que quiera. A nosotros Dios no nos deja que hagamos lo que querramos, porque nos ama, porque somos sus hijos amados. Y Él está de acuerdo con la disciplina dolorosa para los hijos, porque solo así formamos carácter, hermanos. Solamente así maduramos. Y las cosas que nos han sucedido en el pasado deben obrar para bien y para la gloria de Dios. Y no estancarnos en esa situación, no amargarnos por eso. Porque si somos hijos de Dios debemos comprender que así trabaja Dios.
Si alguien te hizo algún daño hace años, ya perdónalo. Si alguien habló mal de ti, te levantó falso testimonio, lo que haya sido, perdónalo, pasa por alto la ofensa, por tu bien, para que tú crezcas. Esa persona tiene el problema. Si alguien te dañó, lo que hizo, esa persona tiene el problema. Tú tienes que aprender del problema para crecer y dar frutos para Dios. Dios no quiere una iglesia estancada, hermanos. No quiere niños espirituales en la iglesia. Y así es como muchos de nosotros llegamos a conocer a Cristo. El trato fue duro, fue difícil. Muchos tuvieron que perder el trabajo, otros cayeron en cama enfermos, otros perdieron amigos, otros perdieron familia. Incluso hay cristianos que ya conocen a Cristo y siguen en el proceso porque Dios quiere seguir formando a Cristo en ustedes. Por eso hoy podemos dar la gloria de Dios por ese duro proceso, porque gracias a ese proceso hoy estamos aquí regenerados, transformados y nacidos de nuevo por su amor y su misericordia y por el poder de la palabra de Dios. Amén. De otra manera seguiríamos igual hundidos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor, como dice el dicho, ¿no? Como dice que aprieta pero no, ¿qué? No ahorca. Nos apretó, pero no nos mató. Al contrario, nos apretó para que nos diéramos cuenta de nuestra naturaleza, de nuestra necesidad de Dios. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Duro? Esta mujer era una mujer sin ningún tipo de esperanza, humanamente hablando. Y hoy puede haber personas aquí también así, que han perdido toda esperanza, que creen que su destino siempre es el fracaso, pero no es así. Dios quiere cambiarte esa manera de pensar el día de hoy, pero la única manera para que te vaya bien es rindiendo tu vida a los pies de Cristo. No hay otra manera. Versículo 27. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué fue lo primero que pasó con esta mujer? Oyó hablar de Jesús. ¿Qué había oído esta mujer hablar de Jesús? Ayúdenme. ¿Qué habría oído que se hablaba de Jesús? Que Él sanaba, ¿qué más? Que era bueno, que era misericordioso. Bueno, sí, es muy fácil saberlo y les voy a explicar. El ministerio de Jesús se caracterizó por dos cosas. Número uno, que no es el número uno en orden, pero yo le di el número uno aquí, es que Él hacía señales y milagros que lo identificaban como el Mesías, como el Salvador. Entonces esta mujer oía de Jesús que Él sanaba a los enfermos, que Él expulsaba a los demonios, que Él tenía autoridad sobre la enfermedad. Pero había otra cosa más importante que esta mujer oyó de Jesús. Jesús vino predicando el reino de los cielos o el evangelio del reino de Dios. Era dos cosas o dos características que distinguían el ministerio de Jesucristo. Él no era solamente un sanador, hermano, porque si hubiera venido como un sanador se queda corto en los propósitos de Dios. Sí, Él era un predicador de verdad. Él era un hombre fiel al llamado de Dios y Él predicaba el reino, Él predicaba salvación, Él predicaba arrepentimiento, Él tenía misericordia de las personas y al mismo tiempo aceptaba orar por los enfermos y los sanaba, expulsaba demonios. Él hacía la obra de su Padre. Así que lo que esta mujer oyó hablar de Jesús fue eso, que hacía milagros y que predicaba el reino de Dios, y por eso fue a buscar a Jesús. ¿Por qué podemos asegurar esto? Que fue por estas causas, porque más adelante vamos a ver que ella tuvo fe en Jesús. No pueden tener la gente fe solamente en el milagro, se requiere tener fe en el que hace el milagro, para que el que hace el milagro reaccione a la fe del hombre. ¿Sí? ¿Para qué viene la gente hoy a la iglesia? ¿Para qué la gente va a las congregaciones? Muchos van por un milagro, otros vienen por escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué vinimos hoy nosotros? Porque tu papá te trajo, porque no tenías otra opción, si no, no te comprabas los tenis que querías. ¿Por qué vinimos hoy a la iglesia? Porque necesitamos un milagro de sanidad. Bueno, no está mal.
Dentro de la iglesia el Señor nos bendice y Dios nos sana y nos bendice. Pero tenemos que equilibrar nuestra fe y no solo venir por sus milagros, venir por la predicación del evangelio del reino de Dios para que nos transforme, además de que nos bendiga. ¿A poco no? Esta mujer había perdido todo, hermanos. No tenía otra opción. Su salud, su dinero y hasta su posición en la sociedad a causa de su enfermedad. Pero en ese momento su esperanza estaba puesta en Jesús. Pregúntale al que está a tu lado: ¿tu esperanza en este momento en qué está puesta? ¿En Jesús? ¿Sí? Qué bueno. Parece que esta mujer, hermanos, intentó pasar desapercibida, porque dice Marcos que vino por detrás en lugar de llegarle a Jesús de frente. ¿Por qué lo hizo por detrás? Bueno, por la enfermedad, porque si ella tocaba a alguien, lo contaminaba legalmente, que de hecho tocó a medio mundo. Pero ella iba encubierta y nadie sabía que esta mujer traía un fluido de sangre. Por eso es que ella viene detrás y ella viene al encuentro de frente y la gente se da cuenta, a pedradas la matan en ese momento, la sacan de ahí. No quería morir, ella quería su sanidad, ella quería conocer a Jesús más profundamente. Por eso es que ella viene detrás. Esto es muy importante, porque venir a la iglesia nunca debe ser subjetivamente, sino objetivamente. Y cuando hablamos de eso es que muchos vienen para su favor, para su beneficio, para su conveniencia. Eso es venir subjetivo. Pero si el objetivo es Cristo, venimos y a lo mejor venimos mal, pero nos vamos llenos de Dios y le decimos: Señor, mira, no me sanaste, pero me llenaste. Y me voy mejor que como llegué. Venimos por el objetivo por el cual debemos estar aquí. Pero finalmente esta mujer alcanzó su objetivo y tocó el manto de Jesús. Esta mujer tenía fe para creer que solamente con tocar sus vestidos sería suficiente para recibir un milagro de sanidad. Y pongan mucha atención en esto. Nosotros, en nuestra dispensación, en nuestra época, en nuestro tiempo, no necesitamos tocar los vestidos de nadie para recibir un milagro. No necesitamos ser rociados de agüita del Jordán, ni comprar la astillita de la cruz para recibir respuesta a nuestras necesidades. Tampoco necesitamos que un apóstol superpoderoso nos unja, ni mucho menos necesitamos que un profeta nos tire al piso para recibir un milagro o la presencia de Dios en nuestra vida. En nuestra época, según lo que la Biblia nos enseña, es que lo único que necesitamos para recibir un milagro y para conocer más a Dios es creerle a sus promesas y tener fe en Él, que Él las cumplirá. Lo único que tenemos. Amén. Si a ti te dicen: tienes que ir a tal país de Sudamérica porque ahí está la unción, no vayas. Si te dicen: allá está el Cristo, no le creas. Porque falsos maestros y falsos profetas se levantarán, dice el Señor, y dirán: ve allá, allá está el Cristo, y ve acá, no les creáis, dijo el Señor. ¿Saben dónde está el Cristo? En tu corazón. El día que lo recibiste y que clamaste y pediste su ayuda, Él entró y su Espíritu Santo, y ahí permanecen dentro de ti. Amén. Lo único que necesitamos es creerle a sus promesas para recibirlas y poner fe en Jesús. Les voy a leer rápidamente, no lo busquen, solo anoten. Les voy a leer unos 6, 7 versículos que demuestran únicamente que los milagros, las sanidades las da Dios y que vienen de Dios. Por eso nuestra fe debe ser en Él y no en el hombre. Deuteronomio 7:15, desde el Antiguo Testamento se viene demostrando esto. Dice así: y quitará Jehová de ti toda enfermedad. ¿Quién la quitará? Jehová. Éxodo capítulo 23, versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Aquí viene el resultado: y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo, dice el Señor, quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Quién lo hizo?
Jehová. Salmo capítulo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas ¿le librará quién? Jehová. Jeremías 30, versículo 17. Mas yo haré venir sanidad para ti. A veces las iglesias dicen, yo recibo. Y Dios dice, yo haré venir la sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda, pero yo soy quien haré venir la sanidad sobre ti. Hechos 28:8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿A quién le oraría Pablo? A Dios. ¿Y quién lo sanó? Dios. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente a la oficina del pastor. Perdón, me equivoqué, leí mal. Leí la Biblia del predicador, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está, Santiago capítulo 5, versículo 15. Y la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe sanará y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, mire, esto es como el queso extra, ¿verdad? Le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, porque la oración se eleva a Dios. Y es como la oración es contestada. Entonces, más que suficientes son sus promesas, hermanos. No tenemos necesidad, repito, de que un superungido siquiera nos toque, porque según la Biblia, el ungido de Jehová, que es Cristo, ya nos dio sus promesas de sanidad y bendición. ¿Eso quiere decir que nosotros no somos ungidos? Sí. Pero la Biblia habla de Jesús y a Él lo señala como el ungido de Dios. Cristo es el ungido de Dios. Y nosotros, dice la Escritura, que tenemos la unción del Santo. Esa unción que es derramada por Él. Amén. Entonces tenemos que ir al que tiene la unción sanadora, al que tiene la unción para perdonar pecados, al que tiene la unción para restaurar nuestra familia. Lucas dice que esta mujer tocó el borde del manto o de la orla de Jesús, lo cual indica que esta mujer, para tocarla, debió reclinarse. Aquí ya nos habla de humillación. Se debió reclinar hasta abajo para tocar el borde del manto de Jesús. Y la pregunta que nos deja esto es: ¿con qué actitud llega la gente a pedirle a Dios lo que necesita? Porque esta mujer se humilló. Hay mucha falta de respeto en los templos, hermanos, hacia Dios. Mucha falta de respeto. Pero esta mujer pudo haber llegado y no sé, a lo mejor ella pudo haber pensado, la parte más importante de Jesús quizás sea su cabeza. Voy a agarrarle su cabeza, o voy a agarrarle sus manos, ¿no? O lo voy a abrazar. Ella no pensó así. Ella dijo, por lo menos el borde de su manto, porque su fe estaba puesta no en el manto, sino en quién traía el manto. Y la actitud con la que nosotros venimos a Dios y oramos a Dios y le presentamos a Dios es fundamental para saber si estamos agradando a Dios o no. Por ejemplo, Primera de Pedro, vayamos por favor, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Y el apóstol Pedro nos dice cuál debe ser la actitud, la postura. ¿Y cuál es esa postura? De humillación. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué bendición, hermanos. Hay que echar toda nuestra ansiedad delante de Dios. Mira, Señor, me quiero casar. Mira, Señor, quiero una casa. Mira, Señor, necesito un auto. Mira, Señor, estoy enfermo. Mira, Señor, esto, mira lo otro. Esas son ansiedades que si no las pones en los brazos del Señor te van a acabar. Te van a acabar. Porque vas a comenzar a poner tus ojos en los que están bien para ti, según tú. Y cuando voltees a verte, tú vas a decir, ¿y por qué a mí no? ¿Sí? Tenemos que acercarnos a Dios en humillación. ¿Qué implica la frase humillarse bajo la poderosa mano de Dios? Esto es bien poderoso, bien importante. Implica nuestra humildad, ya sea ante una bendición, así como ante la disciplina de Dios. Humillarnos delante de Dios es ser humildes ante una bendición y ante una disciplina del Señor. Si el Señor te da, no decir me lo merezco porque yo soy un buen cristiano. No, nada merecemos, ya lo saben. Y si viene una disciplina, tampoco ponerte arrogante y decirle a Dios, Señor, ¿por qué me disciplina? ¿Por qué eres tan duro conmigo? Sino estar humillados bajo la poderosa mano de Dios es en humildad ante la bendición como ante la adversidad o la disciplina. Como Job, hermanos, ¿se acuerdan? Como Job, dice que él no halló despropósito alguno, sino que le atribuyó a Dios todo propósito. ¿Aún retienes tu integridad?, le dijo su esposa. Mira cómo estás. Eras un hombre importante, te sentabas a la puerta de la ciudad, aconsejabas a la gente, eras un representante de Dios hecho y derecho. Ahora mira cómo estás. Ni siquiera te reconocen de lo enfermo que te ves. ¿Por qué no maldices a Dios y mejor te mueres? Sería mejor para ti estar muerto que estar sufriendo y causando lástima delante de la gente. Y la esposa le dijo, no, tú hablas como cualquiera habla. ¿Recibiremos solo el bien y no el mal de Jehová? Y dice que Job no pecó con sus labios y no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Jehová dio, le dijo, y Jehová quitó. El nombre del Señor seguirá siendo bendito para siempre. Y Satanás le dijo a Dios, mira cómo Dios le dijo a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? No hay otro como él es íntegro, él es recto. ¿Y qué le contestó Satanás? Él es así por cómo lo tienes. Él es así porque lo has cercado de bienes, lo has rodeado de cosas buenas. Pero ¿por qué no le quitas las cosas y vas a ver que te maldice en tu propia cara? Ya lo he explicado. Satanás le estaba diciendo a Dios, lo que pasa es que Job no te ama por lo que eres, Job te ama por lo que le has dado. Y esa es la mentira más común que Satanás sigue usando hasta el día de hoy en nosotros. Y por eso Dios le dijo a Satanás, está bien, tócalo, pero no le toques la vida. ¿Sí? Y 2 veces se lo permitió el Señor. Y Job salió aprobado. Él fue un hombre humilde, él se humilló ante la poderosa mano del Señor. Sea cual sea, hermano, nuestra situación, debemos siempre mostrar una actitud de humildad, porque las maneras de Dios de obrar son muchas y de diferentes cada una. Amén. Versículo 28. Se humilló porque decía, si tan solo tocare su manto, o la orilla, o el borde de su manto, según Lucas, seré salva. La fe de esta mujer era sólida, hermanos. ¿Se dan cuenta? Era sólida. La frase que usa ella para decir si tan solo o si por lo menos tocare su manto, habla de la intensidad de su deseo. En el original se lee así, que es como si ella repetidas veces dijera lo mismo en su interior. Si tocara el borde de su manto, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo tocara el borde de su manto. Ahora, en aquella época, hermano, era común que la gente tocara las prendas de los curanderos,
porque los curanderos mismos les decían a la gente que si la gente tocaba sus ropas, oigan lo que voy a decir, ellos recibirían una transferencia de su poder y serían sanados. ¿Les suena esa frasecita? Transferencia de poder. Era una frase que usaban ellos, los curanderos, los hechiceros. Nunca fue una frase bíblica, nunca fue una manera bíblica, nunca fue un método bíblico. Todo lo contrario. Pero lo que hizo esta mujer no era ella en sí tocar el manto de Jesús. Ella se acercó con una verdadera fe en Jesús, de tal manera que estaba convencida que si tan solo tocaba el borde de su manto sería sana. Ella lo sabía. Es como lo que pasó con el apóstol Pablo, cuando la gente en Éfeso se acercaba y corría y tocaba sus paños, ¿se acuerdan? Él trabajaba haciendo tiendas y sudaba y acostumbraban ponerse aquí un paño en la frente para que no escurriera sobre sus ojos. Y se mojaba del sudor, y la gente ya convertida, pero hay que decir esto, recién convertida, nuevecita en el cristianismo, que ya habían creído en Cristo, corría a Pablo y tomaba sus paños, y ellos eran sanados y se los llevaban a la gente enferma y eran sanada. ¿Por qué? En la soberanía de Dios, en su cristianismo nuevecito, estas personas, ellos estaban acostumbrados a hacer este tipo de prácticas. Desconocían todavía las maneras bíblicas y correctas de acercarse a Dios. Para eso estaba Pablo. Pero como Dios veía el corazón de ellos, que no había en ellos intención mala o de idolatría hacia los paños de Pablo, Dios los sanaba soberanamente. Pero no es una doctrina bíblica, porque en la Escritura no se nos enseña que esa deba ser una manera para que un enfermo sane, y la excepción no hace la regla, ¿sí? Y eso es lo que pasó con esta mujer. Dios permitió que sanara a través del toque del manto del Señor, y recibió su sanidad. Ahora, textos como estos, repito, han sido muy tergiversados en el cristianismo, porque aún líderes ungen sus pañuelos y los envían a los enfermos a hospitales para que sean sanados. Pero el énfasis de esta historia jamás está centrada en las prendas, sino en la fe puesta en Jesús. Amén. ¿Cómo son las maneras bíblicas? Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, versículo 17. Dice así: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ya oyeron? En su nombre. Hablarán nuevas lenguas. 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, no sus paños, ¿verdad? Sus manos. ¿Y qué pasará? Sanarán. Pero antes dice que debe hacerse en su nombre. En el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque el nombre de Jesús denota la función que el Padre le dio a Él exclusivamente. Eso es como reconocer que solo Él es el sanador, usar el nombre de Jesús. Ahí está la fe puesta en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Si tú vienes a la iglesia y dices, acabando le voy a pedir al pastor que ore por mí porque me he sentido mal, ya la regaste. Yo puedo orar por ti con mucho gusto, y para eso estamos. Pero a lo mejor vienes con tu fe puesta en mí. ¿Y te digo algo? Pues yo hoy estoy enfermo. Yo necesito también poner mi fe en Jesús para que Dios me sane. Hoy amanecí con 140 de presión arterial, con zumbido en los oídos, con triglicéridos hasta las nubes, ya me estoy atendiendo. Pero y si tú pones tu fe en mí, mira, te voy a pasar mis males nada más. Sí, pero si tú pones tu fe en Jesús y me pides que ore, oro, y luego yo te voy a pedir que tú ores por mí, porque yo no soy mayor que tú. Todos somos hijos de un mismo Padre.
y tampoco soy un superungido, pero tengo la unción del Santo, igual que tú. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La fe, hermanos, obró inmediatamente. ¿Se dieron cuenta? Obró inmediatamente. En aquel mismo instante cesó la hemorragia. La enfermedad se terminó definitivamente. 12 años de enfermedad, 12 años gastando todo cuanto tenía en médicos sin solucionar el problema. Ahora el toque de fe en el poder de Jesús había hecho el milagro. Gloria a Dios. Y debido a esta fe, dice Marcos, que esta mujer sintió inmediatamente su sanidad en su cuerpo. Sintió. Ahora, hay que aclarar, el evangelio no es de sentimientos. Muchos van a la iglesia o vienen a la iglesia esperando sentir algo. Y dicen, a ver, vamos a ver si siento la presencia de Dios. Y si siento la presencia de Dios, me hago miembro de esta iglesia. Porque aquí sí se siente el poder de Dios. Y si siento escalofrío, no, pues me quedo. Y si siento fuego, no, pues hasta invito a otros para que sientan el fuego. Ya te equivocaste, brother. ¿Sí? Porque el evangelio no se mide por medio de nuestros sentimientos, porque si nos basamos en los sentimientos, nuestro corazón nos puede estar engañando. Jeremías dijo que el corazón es engañoso y es perverso, tan perverso que te hace pensar que si no sientes fuego y luego con estos fríos, ¿verdad? Entonces no estás en la iglesia correcta. Pero Satanás, que es padre de mentira y es muy sagaz, pero a la vez torpe, nunca te va a decir, oye, mira, ve a una iglesia donde te desarrolles como cristiano, donde los frutos del Espíritu Santo se vean en ti. No, eso a él no le importa, porque él sabe que eso es lo importante. Él te va a decir, no, si no sientes fuego, no vayas. Y entonces empezamos a escribir cantos que hablen de mucho fuego, mucho fuego, mucho fuego, cuando el 99.9% del fuego mencionado en la Biblia habla de juicio. Y Señor, trae fuego, trae juicio, y trae fuego, trae juicio, trae fuego, trae juicio. ¿No? ¿Qué necesitamos? Fe en Jesús. Ahora, Dios quiere que nosotros también sintamos su poder inmediato en nuestras vidas. Pero estamos hablando de sentir, más que nada, o ver la transformación en nuestras vidas. Que te sientas transformado, porque no hablas como hablabas antes, ni vives como vivías antes, ni siquiera piensas como pensabas antes. Hoy amas lo que antes aborrecías y hoy aborreces lo que antes amabas. Que esa sea nuestra transformación. Dice el versículo 30 que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús, hermanos, supo inmediatamente que de él había salido poder. La palabra poder indica una fuerza transformadora. Él se dio cuenta. Y eso es justamente lo que escribió Juan en el capítulo 1, versículo 14. Dice que aquel verbo fue hecho carne, se refiere a Jesús, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahí está, la mujer vio la gloria de Dios. El paralítico vio la gloria de Dios. El ciego vio la gloria de Dios. El leproso vio la gloria de Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero dice Marcos que Jesús, volviéndose a la multitud, lo cual esta expresión quiere decir que, o la idea es que él se vuelve entre la gente, probablemente mirando alrededor entre el gentío que lo apretaba, y mientras miraba a todos hacía una extraña pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Por qué es extraña la pregunta? En primer lugar es extraña porque Jesús conoce todas las cosas. ¿Sí? Es extraña porque para Jesús nada le es oculto, queridos hermanos.
antes que hablemos, Él ya sabe lo que vamos a decir. ¿Acaso no lo dijo en muchas ocasiones respecto a los fariseos, conociendo sus pensamientos? Por eso es extraña la pregunta de Jesús más que nada. Y alguien dijo o escribió algo muy interesante. Jesús no ignoraba el hecho de que alguien le había tocado, y esto no en forma accidental, sino intencionalmente, y no solo con un dedo, sino con fe. Supo que fue a esa fe a la que su poder había respondido. Y a eso se refiere la pregunta de Jesús: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me está tocando de manera diferente que los demás me tocan y me aprietan? Lo que Jesús quiere enseñarnos es que cualquiera que se acerque con este propósito, la misma respuesta bondadosa va a recibir. Es como si nuestra actitud cerrara el ciclo. A veces abrimos nuestro teléfono y a lo mejor bajas una aplicación y le empiezas a descargar, ¿no? Y dice 10% descargado, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90%, y se para en el 90%. Y ahí estás, 90, 90, 90, 90, y se para, y se para, y se para, y de ahí no avanza. No se cerró el ciclo. Algo pasó. Algo está fallando. ¿Sí? Y para que nosotros recibamos la respuesta de Dios, tenemos que cerrar ese ciclo. ¿Cómo cerramos ese ciclo? Poniendo nuestra fe completamente en Jesús, el 100%. Por eso muchos abortan en el cristianismo, ¿no? Dicen: no, Dios no me respondió, no, Dios nunca me usó, porque te quedaste en el 90%, a lo mejor te quedaste en el 99%, pero te faltó fe en Jesús. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 50, versículo 15, Dios dijo lo siguiente, hablando de esto, de cerrar el ciclo: invócame en el día de la angustia y te libraré, dice el Señor. Se cerró el ciclo. Tú lo invocaste y Él te libró. Dios sabe que necesitamos ser librados, pero no porque lo sepa nos va a librar. No porque te vea enfermo te va a sanar. No porque te vea pobre te va a bendecir. Necesitas cerrar el ciclo y poner tu fe plena en Jesús para que Él haga lo que tú nunca vas a poder hacer. Por eso es que cuando Jesús voltea a preguntar quién había tocado sus vestidos, no fue una actitud de molestia hacia la mujer, todo lo contrario, fue con el fin de favorecer a aquella mujer que había cerrado el ciclo. No cabe duda que la divinidad de nuestro Señor Jesucristo sabía plenamente quién lo había tocado. Por eso en el verso 31 dice que sus discípulos le dijeron: Señor, ¿ves que la multitud te aprieta y todavía dices ¿quién me ha tocado? Humanamente hablando, hermanos, la pregunta no tenía sentido. Por eso la reacción, o sea, la pregunta de Jesús no tenía sentido, aparentemente. Por eso la reacción de los discípulos fue lógica. Sí. Lucas dice que fue Pedro quien le respondió a Jesús así. Ya sabemos qué clase de personalidad era el apóstol Pedro, ¿verdad? Pareciera que Pedro no le había hablado con mucho respeto al maestro, o con el maestro que se merecía. Sin embargo, la respuesta de Pedro más bien fue de asombro, como si él dijese: no entiendo, Señor. Si todo el mundo te aprieta y tú todavía preguntas ¿quién te tocó? Extraigamos un principio de eso, hermanos. ¿La forma en cómo nos dirigimos a Dios será importante para Él? ¿Sí? Los de atrás no les oí. ¿Será importante? ¿Saben que muchos cristianos hoy le hablan al Señor sin respeto? Le dan órdenes a Dios. Como dice el pastor Chío Olivares, le cuentan hasta 3 a Dios. Señor, bendícenos. 1, 2, 3, ahora. Otros le reclaman a Dios.
Señor, yo diezmo, Señor, yo te ofrendo, Señor, yo sirvo, reclamo mis bendiciones. Señor, ¿qué? Si apenas y polvo eres, apenas y gusano eres. Lombriz de Israel se lo dijo, ¿no? Una florecita, una hierbita del campo que con un vientecito de 5 kilómetros por hora desaparece si yo quiero. Y cuando mueres, la memoria del hombre queda en el olvido. ¿Quién eres tú para altercar contra tu Dios? Lo dice la Escritura. ¿Quién eres tú para reclamarle a Dios? Otros le gritan al Señor como si estuviera sordo. Veamos algunos ejemplos de personas que mostraron mediante sus palabras respeto a Dios. No lo busquen, solo anótelo, yo se lo voy a leer rápido. Abraham, Génesis 18, 27. Y Abraham replicó y le dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. No se enoje ahora mi Señor si hablare, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. No se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Josué, capítulo 5, verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia ese varón, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Daniel 10:16. Pero he aquí, dice Daniel, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza con la visión. Hoy muchos dicen: se me apareció Jesús, me estaba rasurando, me agarró del hombro, estábamos contando chistes, estábamos bromeando. No es cierto, hermanos. Son mentiras. Daniel, el profeta Daniel, que se esforzaba por no contaminarse. Muchos ni siquiera se esfuerzan en eso y dicen que todos los días ven a Jesús. No es cierto, no les crean. Dice que perdió sus fuerzas con la visión que tuvo. ¿Cómo pues, dice él, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó ni aliento, dice Daniel. El centurión gentil le dijo a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno, Señor. Su propia madre de Jesús, María dijo: engrandece mi alma al Señor. ¿Se dan cuenta la honra, el cuidado? Por eso también parece absurdo que Jesús pregunte: ¿quién me ha tocado? Y que Pedro conteste en cierta manera. Tenemos que aprender, hermanos, por favor, el significado de las palabras de Jesús, porque cada que Jesús habla, sus palabras siempre serán de un alcance mucho mayor de lo que nosotros alcanzamos a ver. Amén. No, es que le oré a Dios y abrí la palabra y entendí que Dios no me quería pues conceder esta petición. Pues entonces confórmate, porque el alcance de las palabras de Jesús son pero muy elevadas a las nuestras, hermanos. Yo le pedí al Señor un Lincoln y me dio un Lincoln completo. Pero te lleva a tu mismo destino, dale gracias a Dios. Porque las palabras de Jesús tienen un nivel muy
pero muy elevado al de nosotros. ¿Sí, hermanos? Isaías 55, versículo 8, lo afirma. El Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Te has subido a un avión? Y cuando vas en las nubes que todavía se alcanza a ver la tierra, ¿cómo ves las casas? Uy, hermano, así son nuestros pensamientos. Así como los cielos de la tierra son más altos, así mis pensamientos más altos que los tuyos, y mis caminos más altos que los tuyos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Pero él miraba alrededor, versículo 32, para ver quién había hecho esto. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer, hermanos, no podía salir de donde estaba porque todos la verían. Por eso dice que la mujer estaba temiendo y temblando, así estaba. Ahora, la confesión de esta mujer nos enseña 3 principios muy importantes, hermanos. Número 1, debemos reconocer nuestro estado espiritual, moral y físico en el que nos podemos encontrar el día de hoy, como esta mujer. Hay que reconocer. Segundo, aprendamos lo importante que es nuestra fe hacia Él y su palabra. Tercero, aprendamos que si nos humillamos, siempre obtendremos el resultado por el que venimos buscando a Dios. Y no está mal que vengas buscando una sanidad o una respuesta a tu problema, no está mal. Pero aprende a humillarte delante de Dios y a poner tu fe en Él para que puedas encontrar la respuesta a tus necesidades. Si no, nos vamos a regresar igual. ¿Y sabe qué le contestó Jesús a esta mujer en el 34? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Se dan cuenta del afecto del corazón de Jesús, hermanos? Le dijo, hija. Les acabo de decir que tenemos que ver el alcance de las palabras de Jesús. A veces decimos, ay, Padre mío, no, fíjate lo que le estás diciendo. Padre mío. Señor, piensa lo que estás diciendo. Le estás diciendo, Señor. Y nosotros también somos llamados hijos por Él, hermano, por Dios. También a nosotros nos sanó el alma, también a nosotros nos ha hecho muchos favores y también de nosotros ha tenido mucha misericordia, ¿no es cierto? Somos sus hijos. Voltea con el que está a tu lado y dile, oye, ¿eres hijo de Dios? ¿Lo merecemos? No lo merecemos. ¿No lo ganamos? Menos. ¿Nos parecemos a Jesús? Creo que todavía no, pero somos sus hijos y estamos en el proceso. Gloria a Dios. Lo dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pablo a los Efesios le dijo, sean imitadores de Dios como hijos amados. Pablo a los Romanos le dijo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El diablo te dice, tú no eres hijo de Dios, tú pecas, tú fallas, es más, te dejaste de congregar, pero el Espíritu Santo te dice, te da testimonio que eres hijo de Dios. Caídas todos las tenemos, y me refiero a lo que la Biblia se refiere con el término caídas, Caídas son desánimos en su texto original. Caídas son que a veces queremos tirar la toalla, que nos sentimos cansados y faltamos un domingo y ya van 3 domingos, ya van 2 meses. Esa es una caída. El justo cae, el justo, el salvo, pero se levanta otra vez porque es salvo. ¿Sí?
Y a eso se refiere el versículo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. ¿Qué significa creer en su nombre? Significa creer en la persona llamada Jesús. O sea, creer que Dios era Jesús y creer que Jesús era Dios. ¿Lo creen? Si tú lo crees, eso te identifica como hijo de Dios. Creer en su nombre significa creer que realmente es lo que su nombre dice que es. Jesús significa Salvador, es el Mesías. Y si tú crees que es el Mesías, eres hijo de Dios. Y a ellos les dijo que nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué derechos tenemos humanamente? Ninguno, bueno, quizá uno, de ir al infierno. Porque la paga de nuestro pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando dice que Él nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, se refiere a la autorización de Dios para convertirnos en sus hijos. Todo el mundo se dice ser hijo de Dios, pero no a todos Dios les ha dado ese derecho, No a todos Dios les ha dado su autorización. Ser hechos hijos de Dios se refiere el privilegio de convertirnos en un hijo más de Dios. Significa también un cambio de estado. Es decir, antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. Por medio de nuestra fe. Pablo se lo dijo a los Gálatas: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. El Señor, hermanos, atribuye la curación a la fe de la mujer como un canal por el cual recibió su sanidad absoluta, su fe. Y es que la fe en Dios no es para experiencias subjetivas, sino que nace cuando anhelamos realmente a Dios. ¿Oyó eso? La verdadera fe nace cuando estamos anhelando a Dios. Si tú solo vienes anhelando tus necesidades, no conoces a Dios todavía. La fe genuina nace cuando anhelas a Dios. Por eso muchos cristianos se la pasan diciendo: no tengo fe, me falta fe, Dios a mí no me oye, Dios a mí no me ama. ¿Sabes por qué? Eso pasa porque la fe de esas personas es subjetiva solamente, es para provecho de ellos. Pero la verdadera fe nace solita cuando nuestro corazón está inclinado a Dios. Tu hijo tiene fe en ti como padre que lo vas a cuidar. Él le dices: tírate para atrás, se tira y no sabes si te vas a quitar, porque él confía en ti, tiene una fe plena en ti. Eso es lo que está transmitiendo esta idea. Para que la fe sea genuina, van a ser solita. ¿Cuándo? Dijimos, cuando nuestro corazón está inclinado a Dios, solita se da la fe. Amas a Dios y crees en Él y estás de acuerdo con Él y te deleitas en Él, que cuando viene la prueba solita te nace la fe para creer, porque tu corazón es para Dios. Voy terminando. La fe de esta mujer trajo consecuencias maravillosas. Primero recibió su sanidad, luego recibió paz, y tercero quedó libre de su azote. Recibió una sanidad integral. Y eso es lo que debemos anhelar los cristianos: sanidad integral. No solo la del cuerpo, también la del alma y la del espíritu, que son las más importantes. Amén. Hechos 16:31. Nos demuestra que Dios es capaz incluso de amar
a personas malvadas y pecadoras como nosotros, ¿verdad que sí? Pero con el propósito de purificarnos y atraernos a Él mismo. Dios nos ama a pesar de lo que somos, pero no para que sigamos siendo malos, sino para atraernos a Él, como atrajo a la mujer de flujo de sangre. Ellos le dijeron, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. Bueno, la sanidad física, hermanos, concluyo con este comentario. Traía más, pero vamos a detenernos aquí. La sanidad física de esta mujer se produjo en el mismo momento en que su fe la llevó a tocar al Salvador. Y de la misma manera, la sanidad espiritual en nosotros se produce en el mismo instante en que los pecadores venimos a Cristo y ponemos toda nuestra fe en Él. ¿Cuántos son pecadores? Y Pablo dijo, y de todos soy el mayor. Pablo lo dijo. Entonces, la enseñanza es muy clara, hermanos. Hay muchos principios en esta historia que debemos pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor. Y quiero... voy a hacer un llamado, pero no van a venir al frente porque muchos se van a poner de pie en la mañana. Así sucedió. Inclinen su rostro. Muchos hoy en día se están acercando a Dios, pero les hace falta fe, esa fe que mueve la mano de Dios. También les falta humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Hay que reconocerlo. Hemos estado a punto de recibir la respuesta de parte del Señor, sí, pero el ciclo no se ha podido cerrar. Y a lo mejor te has quedado en el 99%. Y dices, me faltaba un poco. Y ya pasaron tantos años, sigo viniendo a la iglesia y sigo igual. Sigo impuro como esa mujer, sigo inmundo, sigo enfermo del alma, del espíritu, de mi mente o de mi cuerpo quizá. Pero no he cerrado el ciclo porque quizá no he sabido perdonar alguna situación, he amargado mi vida. No he entendido, no he conocido a Dios. Y qué triste sería que un día la muerte nos recogiera o que Cristo viniera y que ese ciclo nunca lo hubiéramos cerrado. Teniendo el conocimiento de Dios, el consejo de Dios, reconozcamos en este momento que nuestra fe caído en muchos momentos, en muchas ocasiones, que hemos tirado la toalla, hemos abortado los propósitos de Dios, porque esta mujer pudo haber caminado, haber llegado muy lejos, pero sus temores la pudieron haber frenado ahí. Y se pudo haber quedado ahí y haber dicho, aquí me quedaré mejor, porque soy inmunda, porque quizá Jesús nunca ponga su mirada en mí, quizá hasta muera apedrada, mejor me quedo aquí. Y el Señor te dice, no te quedes ahí, no te quedes así. Ven a mí, como se lo dijo a la mujer, en humildad. Humíllate y reconoce tus errores. No me culpes más. No culpes más a Jesús de las cosas malas que te suceden, porque Él es bueno, Él es bondadoso, misericordioso. Si Él se entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas?
Solo es cuestión de fe en Jesús. Señor, le dijeron a Jesús sus discípulos, si el problema es la fe, aumentanos la fe. Si ese es tu problema, la fe en Jesús, necesitas pedirle a Dios, auméntame la fe. Y si tú reconoces eso en ti, ahí en tu lugar ponte de pie y levanta tus manos y vamos a orar por ti para que el ciclo se cierre en tu vida. Se necesita cerrar ese ciclo, de lo contrario no vas a vivir bien, no vas a ser feliz del todo. Necesitas aumento en tu fe, necesitas acercarte más a Jesús, necesitas vivir más para Él y por Él y para Él. Querido Señor, aquí estamos, todos nosotros, levantando nuestras manos delante de ti, reconociendo que somos esa mujer inmunda, Señor, pecadora. Legalmente, Señor, venimos mal delante de ti. Hemos gastado fuerzas, vida, años, tiempo, dinero en buscar aquí y allá, Señor, en encontrarte, y no lo podemos lograr porque nos hemos equivocado en nuestros pensamientos. Nuestro corazón nos ha engañado porque es perverso. Me ha engañado una y otra vez durante toda mi vida, y mi ciclo no se cierra y no puedo ver con claridad todas las cosas buenas que tú has decretado para mí. No puedo ver la realización de tus promesas en mi vida porque yo me he detenido en ese avance, Señor. Como la mujer, ella sí avanzó, ella creyó, y yo no he creído del todo, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Danos una nueva oportunidad. Señor Jesús, sabemos que tú volteas, Señor, y Él volteará entre nosotros, entre esta iglesia. Seguramente lo hará cada reunión, y dirá: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado de esa manera? ¿Quién me ha tocado de esa forma? ¿Quién viene a mí con esa fe? Porque me voy a revelar a esas vidas. Les voy a sanar, les voy a responder, voy a restaurar su vida por completo. Y el Señor está volteando todo el tiempo a nuestra vida. Él voltea nuestro corazón cada día para ver nuestra fe. No te enfríes, hermano, amigo. No te enfríes. Recobra tu vigor y tu fortaleza en el Señor. Recobra los ánimos en Él, la fe y la esperanza. Él está aquí, siempre está en medio de nosotros para ayudarnos en medio de nuestras flaquezas y nuestras debilidades. Yo no los dejaré solos, dice Él en su palabra. Pero dile como los discípulos: Señor, si el problema es la fe, auméntame la fe, Señor. Aumentanos la fe, todos digámosle al Señor: aumentanos, Señor, la fe. Aumentanos la fe, Señor. La necesitamos, tu fe. Habla tú con el Señor en lo secreto, en lo íntimo de tu corazón. El Señor quiere que le menciones tus necesidades, no porque Él no las sepa. Él quiere que se las digas, que muestres tu humildad, tu humillación, tu necesidad de Él. Sí, Señor. Oren al Señor, oren al Señor. Sí, Señor Jesús. Tomemos unos minutos
minutos más, unos minutos más. Él está restaurando la fe de muchos de ustedes. Créalo. Sí, Señor Jesús. Hable con el Señor, Él está aquí, Él está aquí. Hable con Él. Hablen con Él todos. También los que están sentados, todo el mundo. El Señor quiere maravillarnos.